Nos vamos nuevamente a la sala Luis Bedoya Reyes, donde la congresista Leila Chihuahua organiza una mesa de trabajo para promover la ley del deportista de alto nivel con algunos expertos y conocidos del tema. Veamos. Y por eso resalto la intervención del sector privado, y conforme a mí lo dijo en la primera presentación que se hizo en esta sesión de trabajo, el sector privado está invirtiendo y debe dar oportunidades laborales precisamente a quienes lo merecen, ¿no? ¿Por qué se debe precisar esto? Porque, el ingreso al sector público está sustentado actualmente en una norma ya vigente que es el régimen del servicio civil, que basa en criterios esenciales que deben ser sostenidos en todo aspecto. Uno de ellos es el de la meritocracia. Significa que quienes acceden a una plaza o a un puesto público lo hacen en virtud de sus capacidades específicas para ese puesto al cual se está presentando. Entonces tiene que estar engarzado esa capacidad a ese puesto público, elemento esencial en la meritocracia. Entonces, cuando hablamos de un contrato especial, entonces tenemos que señalar que es un contrato direccionado a un sector específico, como es en este caso concreto. Entonces, viendo el aspecto de consistencia intergubernamental, debemos advertir que no encontramos un paralelo, un símil, como hacer una comparación, porque no existe. Lo que hemos advertido en el Estado peruano es más bien unos procedimientos de incentivos en las postulaciones que hacen determinados grupos especiales para el acceso al empleo público. Por ejemplo, en el caso de licenciados de las Fuerzas Armadas, en el caso de personas discapacitadas en determinados procesos de acceso, contrataciones CAS o contrataciones 728, se les asigna puntaje especial o puntaje adicional precisamente por esa condición. Y se les permite, no una ventaja, ¿no?, pero sí se les da ese incentivo para que en un marco de competencia, en sus capacidades respectivas, puedan tener mejor situación de competencia frente a otras personas, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podría haber una alternativa de posibilidad, de dar una viabilidad desde el punto de vista del Estado, vuelvo a repetir, de la contratación pública, si es que se va a utilizar para el sector público, ese esquema. Porque, pongámonos en el terreno, una plaza, queriendo entender la propuesta, ¿no? Una plaza X en cualquier entidad pública, por el solo hecho de ser, y con todo respeto, un deportista de alto nivel, rompería la sostenibilidad, la consistencia que debe haber en el acceso a esa plaza. Porque esa plaza requiere de especificaciones, especialidades, capacitaciones, etcétera, que están contenidas en la ley civil, que es lo que sostienen el servicio civil, ¿no? Entonces, por ahí no le encontramos viabilidad técnica legal a la propuesta normativa, si es que se va a enfocar desde el punto de vista del contrato para el Estado. Por eso yo recalco que esta iniciativa es muy valiosa, pero debe reorientarse precisamente y fortalecer esa intervención del sector privado para que en el mercado laboral, como se dijo en una de las diapositivas, es en el mercado laboral del sector privado. Acá lo dice el señor Jesús Espinosa, ¿no?, en una de las diapositivas. El deportista de alto nivel es el modelo de su deporte, además tiene valores que son apreciados en el mercado laboral. Y precisamente esa especialidad deportiva de ese personal de alto nivel, ese deportista de alto nivel, debe ser aprovechada en su propia especialidad. Eso es lo que yo quiero entender de la propuesta. O sea, si yo voy a contratar a un deportista de alto nivel, debo hacerlo explotando justamente sus capacidades para que pueda transmitir esa experiencia ganada, que así nomás no la tienen, por eso justamente son de alto nivel, para que pueda, de esta manera, como bien lo dijo en las diapositivas, difundir el deporte, hacer que nuestra juventud participe en el deporte. Entonces, por ahí, no es que estemos haciendo una observación de fondo, estamos en una mesa de trabajo, es para aportar ideas. Y ahí consideramos que esta indicación, estas consideraciones que estamos exponiendo de parte del Ministerio de Economía, justamente pretenden dar algunos elementos para que se pueda efectuar una revisión, de la propuesta, para que pueda tener sostenibilidad cuando sea el momento de que pase a una opinión oficial, formal del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Para terminar esta intervención del Ministerio de Economía, quisiera dejar en uso de la palabra
al doctor Jorge Pacini, que viene para también tocar un tema importante, que también nos parece esencial, el tema de la pensión. ¿Cómo accede una persona a la pensión? Si me permite. Siéntate acá para el micrófono. Acá tienes. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Pacini. Vengo en representación de la Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía. Y bueno, el punto que quería abordar es más o menos un panorama general de lo que es el sistema de pensiones contributivo en la legislación nacional. La Constitución establece que el Estado garantiza el acceso a los sistemas de pensiones públicos y privados y asimismo garantiza la eficiencia de su funcionamiento. En cuanto a lo que comporta al Ministerio de Economía y que es el Sistema Nacional de Pensiones, que es un sistema que junto con el sistema privado de pensiones son los dos únicos sistemas, aparte de los sistemas de asistencia social, que son los no contributivos, que son de otra gestión o de otro punto de financiamiento, ¿no? Que son pensiones justamente no contributivas, como son la pensión 65, que serían los tres sistemas o modelos de pensión existentes. Para el caso de los sistemas de pensiones en general, lo que caracteriza es que son contributivos. Es decir, requieren la acreditación de cierta cantidad de años de aportación junto con la edad para que se pueda acceder a los beneficios que se brindan como prestaciones, ¿no? Que pueden ser la jubilación, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivencia. En este sentido, cuando se habla de que el Estado garantice una pensión digna, habría que contextualizarla o definir si es que se trata de una pensión no contributiva, tipo una pensión de gracia, o una pensión que tiene como respaldo contribuciones que tienen que ver justamente con el periodo laboral, que en este caso, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Pensiones, que es regulado por el Decreto Ley 19990, exige que se aporten 20 años de aportaciones. Ok, entonces, básicamente, si es que se pretende garantizar una pensión, esta pensión el Estado la garantiza, obviamente, siempre que se acrediten los mínimos de aportes y se reúna la edad para acceder a la jubilación. Entonces, como correlato a lo manifestado por mi compañero, obviamente el aporte a un fondo de pensiones presupone que la persona tenga un vínculo laboral, o también puede aportar de manera facultativa, independiente, ¿no? por su propia cuenta. Pero en todo caso, la garantía que la Constitución y las normas actuales ofrecen para la sostenibilidad o la permanencia de una pensión es que exigen o requieren del cumplimiento previo de los aportes. O sea, eso por cuanto los sistemas de pensiones son contributivos, y para su permanencia en el tiempo y su sostenibilidad se exige que las personas acrediten determinada cantidad de aportaciones. Eso sí es que el enfoque de la propuesta es dar cobertura de una pensión contributiva en el régimen actual del Sistema Nacional de Pensiones. Igualmente, el sistema privado de pensiones tiene sus reglas que también exigen contribuciones, cierta cantidad de contribuciones que sean necesarias para respaldar una pensión. Entonces, el enfoque sería, si es que se pretende garantizar una pensión, tendría que ser en el marco de las normas existentes. Simplemente remitir a que los deportistas de alto nivel accederán a la pensión de acuerdo a la legislación actual, ¿no? O sea, si es que esa es la pretensión, que sea una cobertura, una garantía de pensión bajo el enfoque de un sistema contributivo. Si fuera otro sistema de pensión no contributivo, es otro tipo de análisis, porque propiamente el financiamiento ya sería propiamente el tesoro público, no estaría financiada por una contribución previa que se exige. Entonces, habría que ver qué tipo
de pensión es la que se pretende garantizar, que no fluye del texto de la norma ni de la exposición de motivos, ¿no? Si fuera el caso que es dentro del marco legal vigente y constitucional, necesariamente tendrían que regirse por las normas de pensiones actuales. Esa es la idea, exactamente. Muchísimas gracias. ¿Concluyó? Sí, muy bien. Entonces, le damos el uso de la palabra ahora a Fanny Salazar, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sí, buenos días. Yo vengo en representación de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Mujer. Revisando la propuesta del proyecto de ley, sí teníamos justo algunas precisiones en relación también de lo que han comentado sobre el artículo 3 y también, ¿no?, sobre los demás articulados de esta propuesta, que sí, básicamente está referido a la contratación laboral de este deportista de alto nivel, más que todo por el tema de la situación al ingresar en un contrato laboral con el Estado, ¿no? Básicamente por lo que ha precisado ya el colega del Ministerio de Economía y Finanzas, y también por lo que menciona en este articulado en relación a que ese contrato especial del deportista que estaría suscribiendo con el Estado tendría que regularse según algunas disposiciones del Poder Ejecutivo, es decir, tendría que disponerse en todo caso alguna normativa adicional que regule esta contratación, porque aquí ya nos menciona que tendría un alcance de un 728, ¿no? Que este 728 pues es de cierta manera es un contrato indeterminado. Tiene algunas características sí particulares que se enganchan más precisamente con el contrato laboral con el Estado, ¿no? Entonces eso es lo que en esta parte no queda, o sea, como que bien claro cómo tendría que hacerse este contrato especial, ¿no? Hay una no sé, de repente podría decirse, ¿no?, un poco, ¿no?, de entenderse esta situación contractual que podría realizar este deportista con el Estado. Luego también cuando menciona las medidas para la incorporación laboral luego de haberse retirado este deportista de lo que aquí menciona en el artículo 4, ¿no? El Instituto Peruano del Deporte, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, puede suscribir convenios con las entidades públicas y privadas a fin de facilitar la inserción laboral de los deportistas de alto nivel luego de producirse su retiro. Es decir, primero se ha contratado a este deportista con el Ministerio de Educación, ha realizado un periodo de tiempo, tiene los alcances de un 728, pero luego al retirarse tiene que ser nuevamente incorporado a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, nuevamente con un contrato para poder continuar trabajando en el Estado. ¿Cuáles han sido esas secuencias, o cuál ha sido de repente este tipo de postulación que ha tenido para lograr alcanzar, ¿no? Porque como mencionaba el colega, para postular a un cargo público hay una serie de requisitos, ¿no? Hay una serie de condiciones que mencionan, incluso podría de repente precisarse en esta propuesta legal, de que también se considere, como lo mencionaba también, estos puntajes, ¿no?, para poder acceder al cargo público, o en todo caso también la situación que se da también con el Ministerio de Educación para postular algún tipo de estudio, algún tipo de beca, lograr un incentivo para poder acceder a ello, ¿no? Porque la formación del deportista también, claro, tendría que ir de la mano con la formación profesional que puede tener, para que luego de haberse retirado del deporte pueda también continuar trabajando en el sector público de manera profesional, ¿no? Entonces, esas situaciones son las que no están quedando todavía aún claras en esta propuesta de ley.
Más aún, lo que menciona en la exposición de motivo, si nos señala que siendo el deportista de alto nivel un profesional que trabaja sin contrato, por lo que muchos de sus derechos son vulnerados. Pero si nos vamos a la propuesta de ley y si mencionamos que ya está aprobada y mencionamos que ya hay una contratación laboral que tiene con el Ministerio de Educación, ¿de qué sin contrato hablamos, no? Entonces, ¿cómo es que no tiene un contrato si ya está ingresando por ser profesional, por ser deportista de alto nivel, está ingresando a una contratación laboral a través del Ministerio de Educación? Y luego de ello tendría que, al retirarse, incorporarse a una situación laboral también en coordinación también con el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, básicamente de qué sin contrato hablamos. Claro, actualmente no lo tiene, ¿no? Pero sí debería de precisarse esas situaciones para que no haya ese tipo de confusión ni de repente interpretaciones erróneas, ¿no? También a lo que se refiere al acceso de la vivienda, por ejemplo, no nos queda todavía aún claro en cuanto únicamente sería brindarle la información o a qué a otra situación se refiere este acceso a la vivienda, ¿no? Porque aquí nos menciona, claro, si bien es cierto el Estado no puede disponer de bienes para poder entregarles a los deportistas, sí se debe de proveer todos los medios necesarios para que puedan, a fin que los privados tengan toda la información existente sobre la oferta mobiliaria, pero es únicamente información a la que cualquiera de nosotros podemos acceder a un acceso a la vivienda, contar únicamente con información o qué otros medios de los que menciona aquí en la exposición de motivos es a lo que se refiere esta propuesta de ley, ¿no? Porque si únicamente es información al acceso a la vivienda, es en realidad el derecho que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos, ¿no? Pero sí debería, creo, precisarse en esta propuesta de ley también a qué otros medios es a lo que se refiere esta información del acceso, ¿no? Y bueno, básicamente sería eso. Y en relación al objeto del proyecto de ley, sí, si bien nosotros tenemos también, ¿no? Se está de acuerdo para poder garantizar, sí, una adecuada protección de este deportista, sí tendría que hacerse pues dentro de los marcos normativos que sí están ya actualmente regulados, ¿no? Incluso lo que mencionaban también los compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas es que para poder acceder a esta pensión que se tiene previsto realizar al deportista de alto nivel, es que se tiene pues que haber realizado un periodo de tiempo bajo una contratación laboral, haber pasado un determinado tiempo para poder acceder justamente, ¿no?, a esta pensión. Entonces, yo creo que sí, la propuesta de ley podría ser buena, pero siempre y cuando debe estar orientada específicamente a algunos alcances que ya están incluso regulados, ¿no? Y determinar también no lograr unas interpretaciones erróneas como les mencionaba, sino precisar en qué momento entra a tallar cada una de estas situaciones. Y más que todo también por el articulado 5, ¿no? ¿Cuál va a ser estos medios? El acceso a la información que tenemos cada uno de nosotros, o específicamente hay algo en particular que se va a dar en relación al deportista de alto nivel, ¿no? Eso sería básicamente el aporte. Muchísimas gracias, Fanny. Estamos tomando nota de cada uno de los aportes y la verdad que vamos a enriquecer este proyecto para que quede a la medida y se ajuste a lo que todos necesitamos y no tenga ningún contratiempo para poder después llevarlo a las diferentes comisiones. Liliana, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Andrea Luque, vengo en representación de la Dirección General de Igualdad y No Discriminación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Yo me voy a referir brevemente a tres aspectos. El primero va a ser el saludar la iniciativa, conociendo la realidad que todos ya conocemos y los casos que nos han presentado. Saludamos la iniciativa y nos parece
en la medida de que se recojan todas las opiniones y sugerencias de los demás sectores, nos parece una iniciativa muy importante para poder garantizar la protección de los derechos de todas las deportistas y deportistas. En un segundo momento me voy a referir, este es un análisis netamente jurídico, me quiero referir respecto al objeto de la ley. El proyecto se denomina Proyecto de Ley del Deportista de Alto Nivel. Sin embargo, en el artículo 1 todos podemos revisar que en el objeto de ley se señala que, se busca establecer normas y medidas destinadas a facilitar la formación, etcétera, del deportista calificado de alto nivel. Entiendo, según el artículo 2, en las definiciones que hay unas distinciones claras cuando hablamos del deportista de alto nivel y el deportista calificado de alto nivel, ¿no? Entonces, pero luego en la lectura de todos los demás articulados se señala únicamente al deportista de alto nivel, no al calificado, ¿no? Entonces, de repente parece que solamente se está omitiendo una palabra, pero me parece que es de gran relevancia, porque queremos saber exactamente cuál va a ser el objeto de esta norma, si vamos a cubrir cuál va a ser el alcance a todos los deportistas de alto nivel o también los calificados o únicamente los calificados de alto nivel. Eso es en primer punto y es un comentario netamente jurídico que todos nos deberíamos preguntar al inicio para conocer una norma. ¿Cuál es el objeto y el alcance de la norma? Luego, en el marco de las competencias del Ministerio de la Mujer, nos parecería relevante en la medida que la norma buscaría garantizar una protección integral de las y los deportistas. No sé, se pone a consideración si fuera posible hacer algún tipo de referencia, de alusión a la protección de los derechos de las deportistas y los deportistas en caso de hostigamiento en el marco del deporte. Ya conocemos que han pasado, entiendo, algunos casos, para garantizar esta protección integral, no únicamente en el aspecto económico, de trabajo, de seguridad, sino también en este punto en los casos donde existe la violencia. Y finalmente, con la finalidad de que toda la sociedad pueda conocer, incluso los sectores, y no solamente en este espacio de trabajo, podamos conocer los alcances, las estadísticas, los números, sería importante que las estadísticas que nos han presentado aquí en este PPT también de repente puedan ser incluidas en la exposición de motivos, porque esto lo que hace es enfatizar, relevar la necesidad, la importancia de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Por favor, Néstor. Gracias. Buenos días, congresista, y a toda la audiencia. Vengo en representación del Viceministerio de Salud Pública del Ministerio de Salud. Quisiera referirme en 5 puntos específicos. El primero, saludar la propuesta, la iniciativa me parece muy interesante que se comience a valorar al deportista por el solo hecho de ser deportista, más allá de otras capacidades que tenga o pueda desarrollar en el país, que es muy difícil a un deportista, además de formarse como profesionales, porque muchas veces te dicen o haces tu deporte o estudias, ¿no? Pero las dos cosas es muy difícil y son casos excepcionales en el país. Lo segundo es que esta ley, en términos generales, me parece bastante interesante. Entiendo que como ley debe ser general. Hay algunas precisiones, como las que han comentado quienes me precedieron, que seguramente pueden ser incorporadas dentro del reglamento y precisar aquello que nos parece que todavía está suelto o que de pronto no se termina de comprender. Quisiera que se agregue como un artículo, por la relevancia que tiene, el tema del seguro para el deportista, porque muchas veces el seguro de salud para los deportistas se han dado ocasiones en que las instituciones prestadoras de servicios de salud o de seguros, cuando ven un deportista que saben que por el tipo de deporte que practican son expuestos a sufrir afecciones de su salud, lesiones, entre otras cosas, entonces ponen regímenes especiales o le dificultan acceder a un seguro. Creo que eso, así como en el nivel de la incorporación al mercado laboral y acceso a vivienda, creo que el acceso al seguro debería estar considerado ahí. El otro tema es en cuanto al contrato laboral.
dice a través del Ministerio de Educación y el Instituto Peruano de Deporte. Yo creo que sí debe haber un contrato laboral, y aquí había que diferenciar en dos puntos que de alguna manera se entiende, que es mientras estás activo realizando los deportes, que debería tener un contrato especial, y yo agregaría aquí al Ministerio de Defensa, porque hay experiencias de otros países donde los deportistas pertenecen, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, ¿no?, como un batallón específico. No es para que presten servicio militar ni nada por el estilo, sino que para que representen y forma parte del sistema, ¿no? Entonces accedería a todos los beneficios que tienen los oficiales o suboficiales. A las 10 de la mañana con 3 minutos dejamos la sala Luis Bedoya Reyes y nos vamos a la sala Carlos Torres y Torres Lara. Sesiona la Comisión Agraria que preside el congresista Federico Pariona. Está presente el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, quien va a hablar hoy sobre las políticas del gobierno, avances y resultados del sector agricultura y riego.